bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo son las entrevistas para empezar la especialidad en Reino Unido. Empecemos. Bueno chicos, me hace mucha ilusión contaros que oficialmente me voy a Reino Unido. Empiezo el 4 de julio en Southampton. Os voy a contar un poquito cómo fue la entrevista para que sepáis pues a qué os enfrentáis, ¿no? Desde que echas la solicitud hasta que te dicen si vas a hacer entrevista o no, suelen pasar pues entre 2 semanas y un mes más o menos, ¿vale? Una vez todos dicen que sí que se han elegido para hacer una entrevista, a mí me lo comunicaron como una semana y pico antes de que fuera la entrevista, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer antes de la entrevista? Mi recomendación es que os estudiéis muy bien el ABC de las emergencias, en plan, simplemente pues cómo mantener vivo a un paciente, ¿no? Y pedir mucha ayuda. Y lo segundo es que investiguéis mucho sobre el hospital, sobre los valores del hospital, cosas que hacen especiales a ese hospital, sobre la ciudad, en general, cosas, ¿vale? Porque os pueden preguntar cosas sobre el hospital. Yo me volví loca porque soy así una persona obsesiva compulsiva y me volví loca y me puse a mirar todos los tipos de preguntas que me podían hacer en la entrevista. Hay un montón de páginas web donde podéis encontrar pues las típicas preguntas del NHS que podéis practicar. Entonces yo lo que hice fue la semana esa previa, me estudié bien el ABCDE, me miré así un pequeño manual de emergencias y me puse a mirar vídeos en YouTube y páginas web donde te contaban pues las típicas preguntas que hacían en el NHS para que no me pillaran de sopetón. Yo sinceramente os recomiendo que practiquéis un montón antes de la entrevista, porque yo era de las que pensaban que viva la improvisación, a mí lo que se me da bien es improvisar, y no. Cuando os hacen una pregunta que ya la habéis practicado, aunque sea un poquito, no sabéis la diferencia, o sea, vais a tener muchísima más confianza y es que va a salir súper bien. Entonces, ¿cómo es la entrevista? Vale, os voy a contar sobre mi entrevista, ¿vale? Eso no quiere decir que todas las entrevistas sean así, pero os voy a contar mi entrevista, que yo creo que es un ejemplo típico de entrevista para este tipo de puestos, ¿vale? En mi entrevista había 4 examinadores. En mi entrevista había 4 examinadores, ¿vale? Normalmente las entrevistas constan como de 4 partes, ¿vale? La primera parte te hacen preguntas sobre ti, por qué quieres ir a este hospital, dime algo que represente los valores de nuestro hospital, un ejemplo tuyo, bueno, cosas sobre ti, ¿vale? La segunda parte suele ser un caso clínico, pues eso, tenemos este paciente que no puede respirar, tiene dolor en el pecho, ¿qué harías? Y ahí es cuando tenéis que utilizar el ABCDE. La tercera parte, un caso ético rollo, un compañero tuyo viene borracho a la guardia, ¿qué haces? ¿Vale? Y la cuarta parte, que son preguntas. Os recomiendo que siempre hagáis preguntas, porque si no hacéis preguntas va a parecer que no os importa una... La entrevista normalmente dura pues unos 40 minutos. La mía la verdad es que se alargó un poquito, duró casi 1 hora, pero porque en el caso clínico seguí el ABCD como el Padre Nuestro y la verdad es que es largo. Entonces, en la primera parte, ¿qué os pueden preguntar en la primera parte? Cuéntame sobre ti, ¿por qué quieres trabajar en el NHS? ¿Cuáles son los valores del NHS? ¿Por qué quieres trabajar en este hospital específicamente? Entonces, esto es investigar sobre el hospital, pues si este hospital es muy bueno en investigación, pues ahí tenéis una cosa como que lo hace destacar, ¿no? Pues eso, esas 4 preguntas son como las típicas de la primera sección. Luego os van a preguntar pues cosas que a vosotros hayáis hecho sobre vuestro currículum. Si tenéis un canal de YouTube, pues van a preguntar sobre eso. Si cantáis o hacéis baile o lo que sea, pues os van a decir, cuéntame algo sobre tus hobbies que creas que sea relevante para este puesto, bla, bla, bla. En mi caso lo que hicieron fue, en la primera parte me preguntaron sobre mí. La típica pregunta es, cuéntame sobre ti o cuéntame sobre tu experiencia como médico. A mí me preguntaron que les hablara a partir de la carrera mi experiencia como médico. Entonces, tenéis que esto haberlo practicado antes y tenéis que decirlo todo como muy organizado. Tanto si os preguntan sobre vosotros como vuestra experiencia, tenéis que tenerlo todo como muy organizado, ¿vale? Vale, he hecho este trabajo, ¿qué me ha llevado a este trabajo? Vale, este trabajo me ha aportado esto. Vale, después, este trabajo me ha aportado esto, ¿vale? O sea, si no lo habéis practicado antes, vais a empezar que si aquí, luego para allá, vais a dar tumbos. Entonces lo mejor es que lo practiquéis antes porque así tenéis una estructura clara, ¿vale? Luego me preguntaron sobre todos los hobbies que tenía, cuál creía pues que me podía valer más. Yo lo que hablé, en mi caso, hablé sobre el baile, porque es una cosa que se hace en equipo. Entonces eso es uno como de los valores principales del NHS, trabajar en equipo. Entonces me parecía como un buen ejemplo, ¿no? De buena comunicación, buena coordinación, sincronización para hacerlo todo muy bien. Luego, la segunda parte fue un caso clínico. En mi caso me hablaron sobre una persona que había tenido una cirugía y que estaba ingresada y que de repente se empezaba a encontrar mal y que qué hacía. Entonces aquí lo que hay que hacer es seguir el ABCD, hay que estudiárselo como el Padre Nuestro, ¿vale? Entonces pues empezáis, vale, pues seguiría el ABCD, A, tal, B, tal, C, tal. Y luego aquí
pues me hicieron un poco como actuar, en plan, vale, pues este es tu senior, y el senior de repente empezaba, vale, ¿qué le pasa a este paciente? Y tú le tenías como que contar, pues este paciente tiene tantos años, tiene estos antecedentes, le pasa esto, bla, 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 yo le he puesto esto. Pero lo importante es que las emergencias las cubráis, en plan, si una persona necesita oxígeno, fluidos y antibiótico, eso lo tenéis que cubrir, ¿vale? Luego en el caso clínico me preguntaron pues qué cosas sospechaba, diagnósticos diferenciales y si me parecía que era una emergencia para avisar. Es súper importante pedir ayuda, o sea, siempre que habléis de un caso clínico o de algo que veáis que empieza a ser una emergencia, hay que pedir ayuda, ¿vale? Eso es súper importante y eso lo valoran. Vosotros tenéis que pensar que la persona que os está examinando tiene como una lista de cosas para ver si decís, y cada cosa que digáis le pone un tic. Entonces, si decís pedir ayuda, le ponen un tic a pedir ayuda. Si decís poner oxígeno, le ponen un tic a poner oxígeno. Entonces, cuanto más cosas digáis, mejor. No os preocupéis, no os pongáis a estudiaros todos los manuales del MIR porque no os van a preguntar nada específico. O sea, normalmente suele ser una cosa como de emergencias, ¿no? Que vosotros lo único que tenéis que hacer es mantener vivo al paciente. No tenéis que estudiaros como locos cosas, ¿vale? Porque lo único que os van a preguntar es, pues, viene un paciente que no puede respirar, pues vosotros lo único que tenéis que hacer es mirar la saturación, pedir pruebas, ponerle oxígeno, ponerle fluidos, ponerle antibiótico, pero no una cosa más allá, ni os van a preguntar el antibiótico específico, ni las dosis, ni nada. Simplemente, pues eso, cosas rápidas para mantener al paciente estable y que podáis pedir ayuda pues, para que ya nos encarguemos de él. Así que no os preocupéis, de verdad, con que os estudiéis el ABCD de emergencias bien, eso es suficiente. Luego, después del caso clínico, me hicieron, en vez de un caso ético específico, lo que me pusieron fue una lista de 10 cosas y yo las tenía que ordenar por orden de prioridades. En plan, una persona que necesita fluidos, un paciente que su familiar está enfadado, un señor que pueden haberle puesto un antibiótico que es alérgico. Pues eso, yo lo tenía como que ordenar. Esto la verdad es que se me dio fatal. Yo esto no me lo esperaba. Yo me esperaba un caso ético en el que hablar, pues eso, siguiendo un patrón. Yo lo que me esperaba era un caso ético normal y corriente y yo esto no me lo esperaba y te daban 10 minutos y me puse muy nerviosa y esto no lo hice muy bien. Pero no pasa nada, no hace falta hacerlo perfecto porque si no, yo no habría conseguido el puesto, ¿vale? En el tema de casos éticos, yo en mi caso, como os he dicho, fue como una lista de prioridades, pero yo lo que he visto que normalmente suelen preguntar es, uno de tus compañeros viene borracho, ¿qué haces? El familiar de un paciente está muy enfadado porque no sabe nada del paciente, ¿qué haces? Aquí normalmente lo que te aconsejan es seguir una cosa que se llama el SPICE, que es Seek Information, pedir información, saber lo que ha pasado primero. Luego la P de patient. Patient es pues que hay que asegurar que el paciente está bien. Me refiero, si uno de vuestros compañeros está borracho, pues lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de que el paciente va a estar bien atendido. Y como esta persona está borracha, no. Así que tenéis que aseguraros de que esta persona no va a atender a ningún paciente. La I es de initiative, de vosotros qué podéis hacer, hablar con esta persona para intentar resolver este problema. E de escalate, es pues comunicarlo a tu superior o pedir ayuda. Y la S es de support, entonces pues pedir ayuda para esta persona en particular. Me refiero, si un compañero vuestro viene borracho, seguramente sea por una causa, porque está mal, porque está teniendo algún problema familiar, entonces a lo mejor necesita ayuda. Este es el esquemita que hay que seguir prácticamente siempre en los casos clínicos. O sea, ya sea un paciente que está su familiar enfadado, ya sea un trabajador que viene borracho, un trabajador que está enfadado, un trabajador... Con que sigáis este esquemita, pues la verdad es que os va a ir bien. Y por último, las preguntas. Al final del todo os van a preguntar si tenéis alguna pregunta. Entonces vosotros aquí lo que tenéis que hacer es preguntar algo. O sea, aunque sea, pues yo que sé, ¿qué tipo de training voy a tener? ¿Puedo hacer algún tipo de investigación a la vez del training? ¿Puedo formar parte de algún clinical audit? O cualquier cosilla que se os ocurra, ¿vale? Preguntad. No preguntéis cosas rollo cuándo voy a saber algo de vosotros o cosas así, porque es que esto os lo van a decir. O sea, al final del todo os van a decir, vale, pues mira, nosotros vamos a acabar de entrevistar a la gente tal día, sabrás algo nosotros en la próxima semana, ¿vale? Y ya está, yo hice una entrevista un martes y a la semana siguiente me dijeron que sí, por correo electrónico, y ya está. Y una vez ya te dicen que sí, pues a empezar con los papeles, a empezar con las cosas. Os voy a dejar en la cajita de la descripción las páginas web que yo me miré con las típicas preguntas que te suelen hacer en la parte primera, en la parte de preguntas, y las típicas preguntas también, pues de eso, de casos éticos que te pueden preguntar. Y ya está, chicos, eso es todo. Así es como es un modelo típico de entrevista. A ver, cada entrevista es diferente, ¿no? Y os pueden preguntar cosas específicas, pero esto yo creo que es un poquito el modelo general. Preguntas sobre ti, caso clínico, caso ético y preguntas. Así que nada, mucha suerte con vuestras solicitudes, mucha suerte con vuestras entrevistas y cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis que me podéis preguntar en Instagram, me podéis escribir por aquí por YouTube o lo que sea, que yo voy a estar encantada de ayudaros. Sé lo que es estar en este lugar, entonces os voy a entender al 100%. Cualquier cosita que necesitéis, de verdad, que podéis hablar conmigo, ¿vale? Adiós.